Un saludo a los salvadoreños que están en cualquier parte del mundo, en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, Nueva Zelanda, empezando a pisar un nuevo año lleno de expectativas y en algunos casos lleno de esperanzas. Saludamos a los y las salvadoreñas que nos miran en este país y en cualquier parte. Un saludo a la familia de Ricardo Almendares, a Rosemary, a Ricardo, a doña Lucy, la esposa de Ricardo, y a Fila, todos ellos, gente muy trabajadora, gente muy honesta. Un abrazo a todos ellos. Murió en los últimos días del año y en los primeros días de este año Saúl Napoleón Argueta, un luchador, un revolucionario de los que luchan en silencio. Y así murió. Está enterrado en Jardines del Recuerdo. El 2 de enero fue enterrado. Expresamos nuestro pesar por su muerte y reconocemos su trabajo. Agradecemos a doña Gloria Marina López de la Palma sus finos obsequios de fin de año. Uno de ellos yo lo tengo en mi oficina. Muchas gracias, doña Gloria. Un abrazo y le deseamos lo mejor de lo mejor. Este día vamos a abordar un tema que tiene muchas preguntas en las cabezas de millones y millones de personas en nuestro país y en el mundo entero. Nos referimos a los acontecimientos del Medio Oriente. Esta es una región que ha sido siempre escenario estratégico en la historia de la humanidad. Allí, entre el río Tigris y el río Éufrates, estuvo situado lo que se conoce como el Jardín del Edén en la Biblia de los hebreos. Allí. Justamente porque entre esos dos inmensos ríos estaban las zonas agrícolas y las zonas verdes. Y desde antes, las primeras civilizaciones semitas y caldeas que inventaron los números e inventaron las letras, salieron de allí. Es en esa zona donde estaban situadas las culturas fenicias, las que organizaron el alfabeto en base al cual nosotros hablamos y nosotros escribimos. Ahí está, es esa zona. El cristianismo también tiene mucho que ver con esa zona. Un hombre que no era hebreo, como Abraham, se convierte en el profeta de los hebreos y después de los judíos, Abraham. Y un hombre que según Sigmund Freud, Moisés, no era hebreo, sino egipcio, encabeza la rebelión en Egipto. En fin, esa es una zona estratégica, pero se convirtió en área codiciada cuando se descubre ahí abundante petróleo. Y entonces aparece la disputa entre las diferentes potencias de la época. Y esas potencias coloniales organizan los diferentes estados que después aparecieron en la zona. Determinaron las líneas fronterizas sin tomar en cuenta las diversas nacionalidades de la zona. Las fronteras no toman en cuenta eso. Eran los intereses de los países coloniales. Las sucesivas guerras
Fueron conformando un mapa diferente. Y por ejemplo, a partir de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano de los turcos se reduce a lo que hoy es Turquía. Turquía controlaba los Balcanes, controlaba lo que hoy es Siria y se redujo a sus actuales fronteras, que son muy importantes. Y Turquía es un país muy importante. Pero, aparece Israel en la historia, en la década del 30 y 40. Israel es puesto encima del Estado y el pueblo de Palestina, por voluntad de estos mismos estados coloniales. Todo esto se legaliza a partir de resoluciones de las Naciones Unidas. Israel es como los Estados Unidos en la zona, asegurando el petróleo. Sin embargo, hay otro problema que está en juego. Todos los imperios aparecen, se consolidan y desaparecen al perder sus bases de sustentación. Estados Unidos es un imperio que aparece como república en 1776 al independizarse de la metrópoli inglesa. Desde que nace estaba muy claro su afán expansionista. Primero le quita las tierras a los pueblos originales, a los cheyennes, a los sioux, a los apaches, a los comanches, a los pieles rojas. Pero después le quita las tierras a México, California, Arizona, Texas, Santa Fe. Es la expansión. Ese país que había nacido basados en 13 colonias inglesas, inicia su control del mundo. Y todo imperio pasa a depender de su república. Esta es una relación que no aparece muy clara en una cabeza histórica. En el escenario de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que no tuvo un papel decisivo en los esfuerzos militares para derrotar al ejército alemán, se levanta, sin embargo, con el dueño de una moneda de reserva internacional, y el dólar se convierte como en la bóveda de todos los capitales del mundo, a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Pero eso desapareció. Desaparece la Unión Soviética, desaparece el bloque socialista en Europa, y ese fue un momento de victoria para los Estados Unidos. Pero se equivocaron. De esas ruinas se levanta Rusia, aparece China, aparece Irán, muy fortalecido y muy desarrollado científica, tecnológicamente y militarmente. Y ese imperio pasa a necesitar más petróleo como nunca. El fracking es un método de extraer petróleo, pero de manera muy cara. Muy cara. ¿Y a dónde está el petróleo? Está en Venezuela, que está a 4 o 5 días de distancia. Sí, pero qué mala suerte para ese imperio. Llega ahí un gobierno que establece el control del Estado de Venezuela sobre sus recursos naturales, como debe ser, como debe ser. Y en el Medio Oriente, que es donde está el resto del petróleo, cambia la correlación de fuerzas. Estados Unidos y sus aliados cambiaron la correlación en Túnez, cambiaron la correlación en Egipto, cambiaron la correlación en Libia, con éxito. Seguía Siria. Ahí fueron derrotados. Y se detuvo eso. Interviene Rusia en la guerra. Interviene Irán.
Estados Unidos y sus aliados europeos arman, entrenan y financian al Estado Islámico y se lo lanzan a Bashar al-Assad para tomar el control de Siria. Claro, y Siria y las fronteras rusas están muy cerca. Ellos no calcularon que en esas circunstancias Rusia tenía que intervenir. Además, la relación entre los sirios y los rusos es antiquísima desde antes del gobierno de Hafez el-Assad, que es el papá de Bashar. Acordate, el general de aviación Hafez. Entonces, Estados Unidos invade Irak en el 2003 y monta dos gobiernos particularmente corruptos. El gobierno de Malik y el gobierno de Mahdi, ambos corruptos. Eso generó en la población iraquí un odio, un rencor, una carga contra todos aquellos partidos políticos y gobernantes corruptos que no defendieran la soberanía. Por eso, en octubre del año pasado, se forman dos bloques electorales aliados, Saymur y Fatah. Saymur, la alianza entre Muqtada al-Sadr, ¿te acordás vos? En el escenario de la invasión estadounidense, de la ciudad Sadr y de la guerrilla Mahdi, dirigida por Muqtada al-Sadr. Y gente de izquierda y gente no religiosa. El otro bloque, Fatah, con gente vinculada a Irán. Este bloque gana las elecciones. Y hoy, en octubre del año pasado, toma posesión el nuevo gobierno, con un presidente, un primer ministro y un presidente de la Asamblea que no dependen de los Estados Unidos. Esta es una derrota política increíble y es lo que explica lo que hoy está ocurriendo. Ahora, relacionemos esto con la situación de Donald Trump en los Estados Unidos. Sometido a un juicio político, con mucho desprestigio. Donald Trump en estas circunstancias necesita tener a la mano su propia guerra. Porque entonces, Estados Unidos en guerra, Donald Trump, el comandante de las Fuerzas Armadas, salvando a la patria. ¿Y cómo es que a ese comandante se le está haciendo juicio político? Ese es el cálculo. Y luego, ¿cómo es que ese comandante no va a ganar las elecciones? Una reedición del caso de Eisenhower después de la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump no es Eisenhower, ni Eisenhower es Donald Trump. Pero estoy explicando esto para decir que Estados Unidos necesita una guerra y no es Estados Unidos el que necesita la guerra, es Donald Trump el que necesita la guerra para mejorar su situación electoral al interior de los Estados Unidos. Y el asesinato de Soleimán expresa eso, esa necesidad. Todos los estados tienen objetivos militares controlados y trabajados, pero no los desatan. Todos. El momento en que se asesina a Soleimán es calculado para producir un aumento de la confrontación que favorezca las posibilidades electorales de Donald Trump. Y también el aumento de los precios del petróleo es otro factor que necesita los Estados Unidos para aumentar sus ventas. Claro, esto también beneficia a los otros países productores de petróleo, incluido Venezuela. Son dos factores que aquí están en juego. Ahora bien,
El escenario en que estos acontecimientos están ocurriendo es el escenario de derrota de la política estadounidense en el Medio Oriente. Primero, la derrota militar en Siria. Luego, la derrota política en Irak, cuando pierde el control del gobierno. Y el actual gobierno de Irak pone en primer plano una cosa que se llama soberanía, la soberanía. Porque desde el 2003, Estados Unidos ha actuado ahí como una fuerza de atraso, una fuerza muy primitiva. Y mira hoy lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos, que tienen derecho a bombardear bienes culturales. Es la misma política de los talibanes en Afganistán, que eran gobierno. Y eso es lo más primitivo que vos podés escuchar. Los del Estado Islámico en su momento destruyeron Palmira en Siria, una joya de la arquitectura y de la historia. Esa filosofía es la misma filosofía que el gobierno de los Estados Unidos está exponiendo. Tienen derecho a destruir bienes culturales. Y lo dicen de manera abierta y pelada, hasta con orgullo. Esa es la situación, eso es lo que está en juego. Ahora, las fuerzas de los Estados Unidos son en este momento en Irak fuerzas de ocupación. Siempre lo han sido, pero hoy lo son de manera descarada. El gobierno de Irak está pidiendo que se retiren. No solo las fuerzas de los Estados Unidos, ahí hay alemanes, hay españoles. Tienen que retirarse todos. Claro, no hacerlo es ocupar militarmente ese país. Lo menos que uno espera es que al interior de los Estados Unidos, donde hay gente razonable, gente inteligente y decente, se arme un debate. Y que esta postura primitiva no sea la que predomine. Para nuestro país, la solución ha de ser una solución que respete los intereses primarios de los pueblos que son dueños del recurso natural. Que haya una solución negociada que ponga en primer plano los intereses de esos países. Nosotros como país no estamos por ninguna guerra. La política de nuestro país es la paz y el respeto a los intereses de todos los países. Nadie tiene derecho a imponer su fuerza sobre otros. Estos son los acontecimientos del Medio Oriente. Nos tocan de manera directa. Con solo que los precios del petróleo se eleven, nos afecta la vida a nosotros. Por eso nos respaldamos como país ninguna política que propicie confrontaciones militares. Un abrazo para todos y para todas.